cursos de evaluación neurológica y control motor, diplomado en educación superior, diplomado en neuroquinesiología, especialidad en neuroquinesiología, directora del Centro de Aplicación, Investigación y Enseñanza de Fisioterapia de la Universidad Adventista de Bolivia, transmisión del virus y desde actualmente directora obliga a todas las carrera personas Universidad que tienen su modo Adventista de de vida Bolivia. asociado al comercio de la fauna silvestre a modificar muchas de sus prácticas. Saludamos a la licenciada Lendy Simón, Buenas tardes. Educación superior. Adelante, licenciada, la escuchamos. Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes en este aniversario, en el primer aniversario de la Sociedad Científica. Saludos cordiales donde ustedes se encuentren. Bien, vamos a comenzar. Como ya ustedes saben, soy la licenciada Lendy Simón. Me gusta mucho el área de neurología, es una de mis pasiones dentro de esta profesión que es nuestra carrera, ¿no? Fisioterapia y kinesiología. En esta oportunidad, vamos a hablar sobre la neurorehabilitación, ¿no? La rehabilitación neurológica y la realidad virtual en pacientes en elegido. Es más que una revisión, es una investigación que realizamos aquí en la Universidad Adventista y hemos tomado a 5 pacientes que ellos conllevan la hemiplegia espástica por diferentes causas. Nuestros pacientes llegan a tener hemiplegia espástica. Así que nuestro estudio se va a basar en este tipo de pacientes y como ustedes ven aquí, la rehabilitación neurológica, ¿no? Vamos a utilizar 2 terapias importantes que van a ser la terapia acuática y también una de las terapias neurológicas. Lo que nos importa y nos interesa en esta presentación es que ustedes vean el complemento de la tecnología en neurología. Aquí mencionamos la realidad virtual, pero cuando nosotros hablamos de realidad virtual vamos a conocer 3 aspectos importantes. Y ustedes han visto el impacto tecnológico que ahora en la sociedad está adquiriendo, ¿no? Y vamos a desglosar en el transcurso de la presentación el complemento que hemos trabajado, ¿no? Que es la realidad virtual. Hemos creado nosotros, además, el programa ha sido creado por un conjunto de participantes en la investigación. Entonces no hemos comprado el videojuego, se creó y para condiciones de nuestros pacientes. Bien, vamos a continuar y vamos a hacer un pequeño énfasis en lo que es la vida también como hemiplegia, actualmente una parálisis parcial de la mitad de nuestro cuerpo. Entonces, una pequeña definición para poder conocer y sumergirnos en esta investigación. Síndrome neurológico caracterizado por parálisis de los músculos estriados de un hemicuerpo por alteración funcional u orgánica en un trayectoria de la vía piramidal o extrapiramidal. Entonces antes vemos, ¿no? Algo que nos interesa, que resalta en esta secuela. Podemos decir que es una secuela más que una patología, una secuela de diversas enfermedades, de diversas lesiones del sistema nervioso central y va a ser ocasionado por la parálisis de un hemicuerpo. Esto ya lo sabemos y vamos a continuar con las variedades. Es importante conocer la clasificación de estas: hemiplegia flácida, hemiplegia espástica, hemiplegia mixta, ¿no? Encontramos, nuestro estudio se basa en este tipo de variedad espástica. Bien, la etiología, como les mencionaba, hay diferentes causas para que quede secuelas de una hemiparesia, una hemiplegia, y entre estas tenemos las vasculares, ¿no? Pueden ser hemorrágicas, un accidente cerebrovascular, un ACV hemorrágico, un accidente cerebrovascular isquémico, las infecciosas, las tumorales.
nuestros pacientes en la investigación que les voy a presentar tuvieron estas causas, ¿no? Están seleccionadas con estas causas. Dos de ellos tuvieron accidente cerebrovascular, uno de ellos infecciosas y otras, traumáticas también. Bien, entonces las causas que desencadenan esta secuela que va a ser la hemiparesia, que nos llega a nosotros como terapeutas el atender al paciente hemipléjico, ¿no? Ya sean de diferentes causas. Bien, los síntomas. Algo importante que nosotros debemos conocer e identificar son los síntomas que presentan los pacientes hemipléjicos. Esto nos va a ayudar a poder tratar a nuestros pacientes. Debemos saber identificar y saber cómo tratar estos síntomas, ¿no? Sabemos que la causa es la lesión a nivel del sistema nervioso. Entonces, como fisioterapeutas y en el ámbito de la neurología, es estimular el sistema nervioso, pero no es directamente estimular con nuestras manos y trabajar con la corteza cerebral, sino es trabajar con nuestras manos a partir de lo externo, de los músculos, de la piel, de el sistema sensorial, el sistema neuromuscular, de esa manera estimular. Para eso es importante conocer los síntomas. El más característico e importante es la para con la que viene, ¿no? Viene el paciente porque tiene un segmento de su cuerpo paralizado, es lo que más le limita al paciente. Los trastornos de la sensibilidad, que esto es algo muy importante. Tenemos alteraciones del esquema corporal, que nos ayuda en las actividades de la vida diaria y es importante para el control motor. Trastornos de la percepción de la vertical, el poder ponerse en bipedestación y además realizar la marcha. Es la fase más difícil, tal vez podríamos decirlo, o la fase más compleja en la rehabilitación neurológica. El paciente que pueda poner bipedestación, cualquier tipo de paciente neurológico, esta es la alteración más frecuente, bipedestación y la marcha, desarrollo de la marcha. Trastornos posturales, que nos interesa, trastornos del lenguaje. En la mayoría de los pacientes va a presentar afasias, ¿no? Pueden ser afasias motoras, afasias sensitivas. Generalmente los que llegan a tener ACV o tienen un traumatismo cráneoencefálico, lo que causa la hemiplegia, ¿no? Entonces los trastornos del lenguaje también son importantes dentro de la sintomatología. Trastornos psicológicos. Aquí hacer un énfasis importante. Cuando nosotros trabajamos con pacientes que tienen daño a nivel del sistema nervioso central, tenemos que saber identificar qué hemisferio está dañado, el izquierdo o el derecho. Generalmente cuando el hemisferio derecho está dañado, el paciente va a sufrir más depresión. Va a venir con más depresión, con menos ganas de realizar su sesión. Puede ser que un día esté muy bien, al día siguiente haya tenido episodios de depresión. Entonces es importante la psicología del paciente, ya que esto va a influir en el movimiento de nuestro paciente. Bien, trastornos de las funciones mentales, trastornos esfinterianos, que en algunos casos va a existir. Y algo importante es conocer este patrón, que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Ya conocen el patrón postural. Y pueden hacer un énfasis, una retroalimentación del patrón postural de la hemiplegia. El hombro va a tener ADD, rotación interna del hombro, ¿no? Más rotación interna del hombro. El codo va a estar con flexión, puede ser semiflexionado, acompañación de la pronación en el antebrazo. La muñeca, bien sabemos, va a haber una flexión de muñeca, un pulgar aducido, combinado con movimientos de oposición y dedos en flexión. Este es el patrón flexor a nivel del miembro superior. Y tenemos el patrón postural extensor a nivel del miembro inferior. A tener extensión y rotación interna de la cabeza del fémur,
rotación interna de la cabeza del fémur, rodilla. La rodilla va a estar extendida o hiperextendida. Va a haber una hiperextensión. Y el tobillo, ¿cómo se va a encontrar? En una flexión plantar y una inversión. Este es el patrón postural de nuestro paciente con hemiplegia. Bien, aquí nosotros observamos una pequeña imagen de la rotación en codo semiflexionado, una hiperextensión de rodilla, una inversión y una flexión plantar. Ahora vamos a ver tratamiento que nosotros en nuestra investigación hemos planteado con nuestros pacientes y hemos tratado. Hay muchas técnicas, hay mucha de tratamientos en neurología que se pueden combinar, pero en esta ocasión hemos utilizado, se utilizó FNP, ¿no? Entonces ustedes ven aquí la facilitación neuromuscular propioceptiva con el objetivo de estimular el sistema neuromuscular, ¿no? Facilitar la sinergia muscular, trabajar con los movimientos, la contracción isotónica, isométrica de nuestros pacientes, ayudar al control postural de ellos con esta técnica. Bueno, facilitación, hacer sencillo, eso queríamos con nuestro paciente, la obtención de respuestas motores, ¿no? Por medio del estímulo, hacerlo sencillo para ellos, para que puedan mejorar y aprender los movimientos que tal vez han perdido, un reaprendizaje o aprender nuevamente, ¿no? La neuromuscular involucra los nervios y músculos y la parte propioceptiva, hacer, ¿no? Referencia a algo con respecto a la parte sensorial, da información al movimiento, ¿no? Los receptores sensoriales que son importantes en esta técnica. Bien, también trabajamos con terapia acuática. Es una de las bases fundamentales dentro de nuestro estudio que realizamos con estos pacientes. Trabajamos con 3 pacientes en nuestro estudio y una de las bases importantes también va a ser el trabajo en agua, ¿no? Es un programa que utiliza las características mecánicas y técnicas del agua durante la inmersión parcial o completa. Es importante que nuestro paciente esté generalmente inmerso completamente, ¿no? Lo ideal es que llegue hasta por el ombligo, ¿no? La terapia acuática o la kinesiología acuática, un parámetro, un estándar es que llegue al ombligo de nuestro paciente para trabajar. Ahora hay completas que van a llegar y van a abarcar hasta la cintura escapular de nuestro paciente, ¿no? Entonces, es importante en nuestro estudio resaltar esto, que es la terapia acuática, donde encontramos buenos resultados en el tratamiento neurológico. Mostrar algunos beneficios, quiero mostrarles algunos beneficios y efectos que tiene la terapia acuática. Es importante ver, antes de mostrarles estos beneficios, la clasificación. Cuando nosotros utilizamos terapia acuática, hay 2 tipos de clasificación grandes. ¿Para qué sirve? La terapia acuática se clasifica en A y B, pacientes A y pacientes B. Como ustedes saben, el agua es un agente físico primordial para todas las lesiones, pero los terapistas acuáticos clasifican a pacientes A y pacientes B. En la clasificación de pacientes A se encuentran los pacientes con problemas neurológicos, ¿no? Se encuentran estos pacientes como pacientes A. Y también están dentro de esta clasificación de pacientes A, están los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? O problemas o artrosis, ¿no? Entonces están en ese estándar. Y los pacientes B pueden ser lesiones, tanto más lesiones o disfunciones. Los pacientes A es necesario que utilicen el agua. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función importante? ¿No? Dice la marcha. Uno de los beneficios va a ser la marcha. Entonces, para un paciente neurológico, hemos mencionado que tiene problemas de percepción y de verticalización. El agua va a ayudarle en el desenvolvimiento de la marcha, de la locomoción. Además, la hidrodinámica, la hidroestática,
ayuda al equilibrio, ese movimiento que tiene el agua cuando el paciente se sumerge, hace que vaya trabajando con la parte del equilibrio, ¿no? Y también el sistema sensorial. Bueno, además tiene activaciones de los miembros superiores e inferiores. Algo que nos interesa es la flexibilidad. Va a ayudar a las personas con hipertonía, con espasticidad. Bueno, reduce la espasticidad. Por eso es que el desenvolvimiento dentro del agua va a ser muy importante para nuestros clientes. Ellos se encuentran a gusto, pueden trabajar idealmente en el agua, y lo que nos interesa a nosotros es el equilibrio y la marcha. Entonces, en nuestra investigación, como les mencioné, se utilizó FNP, se utilizó el tratamiento de terapia acuática. Y bueno, lo importante es resaltar la neuroplasticidad. Esto es importante para la neurorehabilitación, la rehabilitación neurológica. Y bueno, se va a basar en crear nuevas conexiones nerviosas, ¿no? La neuroplasticidad se basa en el modo en el que las neuronas van conectándose a nivel del sistema nervioso entre sí, reciben información. Y todos los actos que realizamos como fisioterapeutas es para trabajar con la neuroplasticidad. Y bueno, quiero decirles que dentro de esto de la neuroplasticidad es importante, ¿no? Ver, observar y también imaginarnos, es importante, ¿no? Cada vez que el paciente va aprendiendo un movimiento o reaprendiendo lo que ha perdido, va creándose nuevas conexiones y va aumentando esta importante función de poder tener el control motor, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí las conexiones, las primeras sinapsis, luego tenemos ya la neuroplasticidad y tenemos aquí las redes Hebbianas que mandan información a través de estas. Y nuestro principal objetivo en neurorehabilitación va a ser trabajar con la neuroplasticidad. Por eso es importante conocer esto, que es una base neurofisiológica. El conocimiento de neurofisiología va a ser importante también en el análisis, ¿no? Algo que nos interesa ahora y tal vez a ustedes el ingresar a esta ponencia es la realidad virtual. Es un complemento que hemos utilizado con los pacientes. Ahora, en las nuevas tecnologías en el tratamiento neurológico hay tres grandes, que son la robótica, la realidad virtual y tenemos las tres tecnologías que en neurología se está utilizando, las nuevas tecnologías. Entre la robótica están los exoesqueletos, el Locomat, si alguno lo conoce, lo ha visto, que trabaja con la rehabilitación de miembros inferiores y superiores. La robótica tiene bastantes beneficios, pero algo que limita en una desventaja es la sensibilidad. Se crearon primeramente robots para miembros superiores para estimular hombro y codo, pero lo que limitaba era la muñeca y los dedos, la sensibilidad, ¿no? Y el Locomat, que es un robot, es un exoesqueleto para miembros inferiores, que se ha utilizado para pacientes hemipléjicos y también para pacientes con lesión medular. Entonces, dentro de las nuevas tecnologías está la robótica, y está esto, que es la realidad virtual. Y por último tenemos los videojuegos. La realidad virtual, ¿no? Es un entorno donde el paciente se va a sumergir, va a trabajar en un conjunto tecnológico tridimensional que estimula el aprendizaje y el control motor. Ese es el objetivo de la realidad virtual. Entonces, nosotros queremos estimular el control motor. Esto es importante, estimular el control motor en nuestros pacientes. Y se ha trabajado con la realidad virtual
para que ellos puedan tener una simulación de ambiente y puedan desenvolverse en las actividades de la vida diaria como un complemento. Hay 3 tipos de realidad virtual. Tenemos la realidad virtual inmersiva por completo en el ambiente, en la simulación del lugar que queremos nosotros crear para nuestro paciente, que sea la inmersiva, la semi-inmersiva y la no inmersiva. Y ustedes ahora estamos, por ejemplo, estamos frente al celular, puede ser frente a la computadora, estamos en una realidad no inmersiva, es sobre el escritorio, donde se utiliza el mouse, se utilizan los micrófonos, ¿no? Y es en el escritorio. Esa es la realidad virtual no inmersiva que tal vez en unos videojuegos ustedes van a trabajar, algunos tienen juegos, estamos viendo, estamos buscando información, entonces la realidad virtual no inmersiva. Y la realidad donde son sensores para poder percibir la simulación del paciente en tridimensionalmente, ¿no? Semi-inmersivo. Se utilizan unos lentes, generalmente son lentes con sensores para poder entrar en esta visión tridimensional. Y la inmersiva ya se utiliza hardwares, se utiliza cascos, se utiliza guantes, se utiliza sensores, mucho más material para que el paciente pueda estar tener la simulación que nosotros deseamos. En investigación se utilizó la realidad virtual semi-inmersiva. Bien, aquí nosotros tenemos la importancia de la rehabilitación virtual, ¿no? Va a ser la percepción, la vista, la repetición. Son las funciones que cumple en la realidad virtual, los beneficios que da la repetición. Nos ayuda a crear más redes gebianas. La repetición y el aprendizaje ayudan a la neuroplasticidad. Y esto es importante, ¿no? A la vista, la percepción. Algo que los pacientes neurológicos pierden es la percepción. Y en todos nuestros momentos trabajamos para mejorar la percepción, la ubicación de su cuerpo, la ubicación de los objetos en relación a su contexto, las actividades que realizan dentro del contexto, cómo perciben el ambiente, ¿no? La percepción va a ser estimulada en relación con la realidad virtual. Bien, entonces nosotros tenemos estos importantes beneficios que tiene la realidad virtual. Y algo que no podemos olvidar es la simulación, que el paciente tiene esta simulación. Nosotros trabajamos con el videojuego, hicimos la realidad virtual en un estadio, podemos decir con un juego deportivo que es el voleibol, ¿no? Nuestra simulación fue con el balón y que él pueda recepcionar. ¿Con qué objetivo hemos trabajado esto? Para que haya una extensión de codo, ¿no? Una supinación, romper los patrones. Sabemos que en la marcha y en la bipedestación el paciente se encuentra con hiperextensión. Para la recepción del voleibol necesitamos flexión de rodilla, ¿no? Entonces nuestro paciente, nuestro videojuego, nuestra realidad virtual semi-inmersiva se basó en esto. Algunos beneficios de la realidad virtual: orientación espacial, equilibrio, habilidad funcional del sistema nervioso, aprendizaje motor y repetición. Yo les invito, ¿no? Ahora, supongamos a alguno de ustedes les gusta, no sé, los chocolates o algún otro manjar, algo preferido que ustedes tengan. Y bueno, se imaginan, están imaginándose, pero ahora sientan el sabor de ese chocolate o algo que les desagrada. La imaginación es importante.
Y la realidad virtual trabaja mucho con la imaginación, porque está se simula al paciente dentro de ese lugar y hace que haya neuroplasticidad, ¿no? Mejora esa capacidad. Y bueno, estos van a ser beneficios que se pueden llegar a adquirir con la realidad virtual. Beneficios importantes para nosotros. Ahora les muestro aquí el producto que hemos llegado a adquirir dentro de la investigación, que va a ser el Neurotech. Si alguno ve, son programas, cómo se ha creado este juego con nuestro paciente, este juego para nuestros pacientes. Entre ellos está el Django, ¿no? Que es uno de los programas que se ha utilizado para la creación. No ha sido comprado el videojuego, se creó. Y esa es la importancia también de esta investigación Unity, que también ha sido importante para la creación de este videojuego. Y a nuestro producto lo hemos llamado Neurotech para poder seguir con la investigación. Ahora entrando a los resultados, ya a la investigación, a un poquito cómo se ha trabajado con los pacientes. Tenemos aquí 5 pacientes. En primera instancia fueron 6. Uno por diferentes factores ya no asistía sí le evaluamos, asistió a unas cuantas sesiones, pero no lo tomamos en cuenta. Y tenemos a 6 pacientes. Se trabajó aproximadamente por 4 semanas consecutivas, a 5 semanas consecutivas, más o menos como un mes a un mes y medio de sesiones. Eran las sesiones de 45 minutos a 1 hora. Y tenemos la edad de los pacientes: 5, 14, 45 años, 40 años, 24. La etiología de la hemiparesia, de la hemiplegia, y todos tenían en la topografía el lado izquierdo. El número de sesiones por cada uno, el paciente 2 tuvo más sesiones, 17 sesiones, y los demás de 16, 15 y otros 5 sesiones. Bien, voy a mostrarles un estudio de eso, del paciente B. Bueno, él es un paciente que en el transcurso de las sesiones ha llegado a cumplir los 14 años. El paciente de sexo masculino de 13 años de edad con el diagnóstico de lado izquierdo a causa de un aneurisma, ¿no? El paciente refiere que tuvo hace mucho tiempo, desde sus 4 años a 5 años, él tenía esta lesión, ¿no? En el paciente se realizó la evaluación de la escala de Fluyer, que es una escala exclusiva para la evaluación con pacientes con hemiparesia, hemipléjicos. Esta escala se utilizó para poder identificar las mejoras en la neurorehabilitación y, bueno, para poder hacer esta investigación. Nos da los parámetros de cuán efectivo ha sido nuestra investigación, ¿no? Entonces, la escala de Fluyer-Nayer ha jugado un papel importante. Entonces, en el estudio de caso, para determinar y verificar, eso es lo que hace la escala de Fluyer-Nayer, verifica la funcionalidad, la función motora del paciente, ¿no? Y tiene un parámetro. Se evalúan miembros superiores y miembros inferiores, diferentes movimientos que el paciente hemipléjico exclusivamente presenta. Entonces, esta escala ha sido abordado para pacientes hemipléjicos. Y él, entre esa escala, presentaba de 28 puntos a 66. Y la evaluación de miembros inferiores de 26 a 34, lo que hacen un 100%, ¿no? Siempre se cuantifica 66 puntos a nivel de miembro superior y a nivel de miembro inferior 34 puntos. Bien, entonces él tendría un aproximado de 54 puntos sobre 100. Bueno, entrando ya un poquito a la presentación de la investigación, vemos de los pacientes una tabla entre la evaluación de Fluyer-Nayer
de miembros superiores. Paciente A llega a alcanzar un 72%, paciente B 42%, paciente C 56%, paciente D 39% y paciente E 91%. Es el paciente con más movimiento, menos dificultad en sus destrezas motoras. Y en la evaluación inicial, el paciente A con 85% llega a tener, el paciente, este es de miembro superior y este es de miembro inferior. El paciente B, 76,5%, 65% el paciente C, el paciente D, 53% y el paciente 79%. Y en la evaluación total sobre el 100%, tanto de miembro superior y de miembro inferior, el paciente A llega a tener un 79%, 59%, 60% y 46%. El paciente D es el que tiene más dificultades en las destrezas motoras. Y el paciente E tiene más facilidad en las destrezas motoras, que tendría un 85% según la escala de Fluyenmeyer. Bueno, en la evaluación de Fluyenmeyer inicial de miembros superiores, vemos el avance. Después de la intervención con la neurorehabilitación, la rehabilitación fisioterapéutica, los pacientes, ¿no? En una evaluación a nivel de miembros superiores y de miembros inferiores y un porcentaje total. Vemos que el paciente A tiene un 81% sobre 100, aumentó ese porcentaje para llegar a tener movimientos motores más activos, más independientes y mejorar su rehabilitación. El paciente B adquirió 69%, igual aumentó 69%, el paciente D 54% y el paciente E un 91%, que era el paciente que tenía más resultados y más capacidad para moverse, llegaba a un 85% en la anterior presentación y ahora después de la intervención llega a un 91%. Según la escala de Fluyenmeyer. Los resultados de la evaluación de los pacientes, ¿no? Y vemos con la realidad virtual. Vemos aquí un 48% de avance, el paciente con B, que tenía aneurisma, el paciente B, y llega a adquirir 67%, el paciente C, 65% y va aumentando un 94%, el paciente D, 43%, y sube a 55% y el paciente es el que alcanza, el que tiene más facilidad en el movimiento, el 95%, pero reduce aquí por las 5 sesiones que él ha trabajado. En 5 sesiones aumentó, pero los demás tuvieron mayores resultados porque llegaron más o menos a 15 sesiones cada uno, 15, 16, 17, ¿no? Y algunos que tuvieron 5 sesiones. Estos son los resultados de nuestra investigación. Bueno, dentro de la evolución por paciente, tenemos que al final el paciente A evolucionó el 10%, el paciente C el 9%, el paciente D 8% y el paciente E 6% en una evaluación final. Bueno, presentando algunas conclusiones de esta investigación a la que nosotros hemos llegado como investigadores, ¿no? Bien, aquí existe evidencias de que la realidad virtual puede ser un método de intervención eficaz en pacientes neurológicos. ¿Por qué hemos llegado a esta conclusión? Porque nos ayuda al aprendizaje de nuestros pacientes, algo que ellos pierden, los pacientes neurológicos pierden esta capacidad, tienen que reaprender. Entonces, por eso es que es importante, ¿no?, la intervención eficaz. No quiere decir que es lo único que vamos a hacer, no, sino es un complemento para ayudar a nuestros pacientes con estas diferentes causas. Los pacientes mejoraron significativamente
su estado de salud general a través del uso, ¿no?, de las terapias, de la fisioterapia y de la realidad virtual. Un nexo, los dos van de la mano. Esto es importante para nosotros. La tercera conclusión que se llegó en la investigación, con el presente trabajo se llegó a la conclusión de incrementar la realidad virtual, que incrementar, no solamente trabajar como convencionalmente lo hacemos con nuestras terapias, sino que también podemos innovar en nuestro paciente para que sea mucho más atractivo también para el paciente realizar esto, ¿no? La realidad virtual en la rehabilitación neurokinesiológica será de suma importancia para reinsistir al paciente, reinsertar al paciente en sus actividades de la vida diaria, ya que estos pacientes duran el proceso de la lesión. Estos pacientes durante el proceso de la lesión y la fase que atraviesa se encuentran dependientes para realizar las actividades de la vida diaria. Queremos insertarlos a sus actividades, a la participación, que es algo importante cuando hablamos de discapacidad. Estamos hablando de la actividad y la participación, ¿no?, de incluirlos en que se sientan útiles, que puedan volver a hacer lo que antes hacían, que puedan avanzar de acuerdo a su lesión, ¿no? Algunos pacientes se sienten frustrados y queremos nosotros motivarlos a que puedan continuar, que haya esperanza, que se puede realizar nuevamente en los movimientos que ellos han perdido, ¿no? Entonces, insertar va a ser nuestra conclusión, que estas terapias combinadas ayudan a la inserción, a la participación, a la actividad que ellos tenían antes de la lesión. Bueno, la última conclusión es recalcar que no solo la realidad virtual les ayudará a tener una total mejoría. Eso hay que recalcar. Dentro de nuestra investigación no decimos, como ya les había mencionado, que no solo es la realidad virtual, que es lo más importante y vamos a dejar de lado las terapias que hacemos nosotros como fisioterapeutas, no, sino que es un trabajo en conjunto, un trabajo como complemento. Esto quiere decir el tratamiento fisiológico como la facilitación neuroproprioceptiva y la kinesiología incluidos, ¿no? Eso es importante para poder trabajar con estas nuevas tecnologías. Las desventajas que podría mencionarles para ya terminar esta presentación es que cuando nosotros trabajamos con solo realidad virtual o la robótica, es que esto tiene que ser siempre acompañado de un análisis de un profesional, y somos nosotros que conocemos muy bien el movimiento. Esta es nuestra función, analizar y conocer el movimiento del ser humano. Por eso es que nosotros tenemos un papel importante. No solo es trabajar con la realidad virtual, sino nosotros analizamos el movimiento. Nosotros vemos qué más podemos hacer con nuestros pacientes y resolvemos los problemas utilizando el razonamiento clínico. Entonces, nuestra conclusión dentro de la investigación fueron estos aspectos que se les mencionó ahora, ¿no? Y para ir terminando esto, ¿no? Quisiera incentivarles a ustedes a que puedan investigar, que puedan introducirse a esta aventura intelectual, porque es una aventura intelectual el poder investigar, trabajar, ver, hacer estudios de comparación, ¿no? Y algo importante dice, porque mejor es la sabiduría más que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear. Y los que están ahora en este aniversario con estas ponencias, ustedes están adquiriendo bastante sabiduría al estar presentes. Pero también recordarles, solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho por hacer. Cuando nosotros investigamos, vemos que hay mucho por hacer, descubrimos muchas cosas más que podríamos hacer para nuestros pacientes. Y debemos ser personas que investiguen para poder ayudar a ser pensadores y no solamente reflectores.
Los pensadores analizan, piensan, indagan, buscan, y los reflectores solamente copian lo que se hace, ¿no? Entonces, por eso es importante la investigación. Bien, hemos terminado con nuestra presentación. Tal vez Muchas ahora el gracias, sector. licenciada Lenny. Vamos a pasar a las preguntas. Aquí hay una pregunta, si me permite leerla. ¿Cuál es el protocolo de tratamiento que sigue con sus pacientes, si bien una rehabilitación neurológica debe ser continua? ¿Cómo distribuye sus terapias, ya sea en la FNP, terapia acuática y realidad virtual, para obtener un resultado eficaz? Ya, muy buena pregunta. Nosotros hemos distribuido de la siguiente manera. Es dependiendo a las lesiones. En este caso, con los hemipléjicos, hemos trabajado 5 días a la semana. Los días miércoles realizábamos solamente terapia acuática. Miércoles se realizaba terapia acuática, una sesión de terapia acuática durante esas sesiones. Las demás eran FNP, ¿no? Y actividades de simulación, de actividades neuromotrices. FNP, actividades neuromotrices, y por último trabajábamos con la realidad virtual. Ese ha sido la manera en que hemos combinado todas estas terapias, ese ha sido el protocolo y hemos llegado a tener esos resultados. El tiempo es de 45 minutos a 1 hora. Generalmente eran 45 minutos. Trabajábamos los 15 minutos restantes para los 15 últimos minutos de la sesión para la realidad virtual, y los demás eran las terapias en sala. Los días miércoles eran terapia acuática, donde no se trabajaba realidad virtual, solo se trabajaba dentro del agua. Ese ha sido el protocolo. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta que nos llegó, Giancarla Becar Quiroga preguntaba hace entonces, Eve Peñaranda dice, ¿podemos realizar la misma terapia de realidad virtual FNP y terapia acuática en un paciente que sufrió un TEC? Temporoparietal derecho hace 10 años. Ya, cuando es ya más de un tiempo prolongado, deberíamos observar primero su anamnesis. 10 años, dependiendo cuántos años también él tenga, ¿no? Y cuál ha sido su trayectoria de tratamiento. Puede ser que no haya realizado nunca durante esos 10 años de lesión, no haya realizado fisioterapia, o puede ser que haya realizado fisioterapia hace 2 años y está continuando ahora, 2 años sin realizar tratamiento. Todos esos aspectos debemos valorar, pero sí es importante realizar siempre antes de trabajar con FNP, terapia acuática o realidad virtual, podríamos hacer la evaluación. Si el paciente, le recomiendo que haga la evaluación de Fluye-Neyer, que se utiliza especialmente para estos pacientes con secuelas de hemiplegia. Ya sean diversas las causas, cuáles fueran las causas, es importante hacer siempre la evaluación. Hacemos la evaluación y podemos conjugar los tratamientos. Sí, pero le va a ayudar a la percepción trabajar con realidad virtual. Si su marcha, equilibrio está mal, ideal trabajar con terapia acuática. Juan Antonio pregunta, ¿en qué fase del tratamiento se podría utilizar la simulación virtual? Muy bien. Algo que me he olvidado mencionar, una pregunta muy buena, es que en realidad virtual nosotros tenemos que tener tenemos que observar que el paciente pueda realizar órdenes. Generalmente en niños, ¿no? En niños que tienen PC, no va a ser tan efectivo, porque hay niños que son PCs graves, que no tienen la capacidad de comunicarse con nosotros o no pueden entender. Esto es importante, eso hay que saber analizar. Entonces, es importante que el paciente pueda entendernos y ya pueda verticalizarse. Ahora, nosotros hemos trabajado para ayudarle a la verticalización de nuestro paciente y romper el patrón flexor,
pero se puede trabajar en cualquier etapa de nuestro paciente, pero siempre viendo que el paciente pueda recibir las órdenes, pueda comprender, que pueda comprender. Hay pacientes que también tienen afasia sensitiva, y es un poco más complicado para nosotros, pero los tienen afasia motora, no pueden articular bien las palabras, pero comprenden, se puede trabajar en ellos con facilidad. Se puede trabajar la realidad virtual en todo el desenvolvimiento de nuestro paciente, pero es ideal siempre comenzar con las terapias que nosotros, los terapeutas, los fisioterapeutas utilizamos. Primeramente es ideal trabajar con nuestras terapias para luego hacer que haya simulación, haya percepción. Mi recomendación es esa. Primeramente, iniciar con nuestras terapias. Si no tiene, por ejemplo, control de tronco y trabajar realidad virtual, no va a ser ideal. No va a ser ideal. Ahora se puede trabajar tal vez con un simulador de bicicleta, que es una de las simulaciones importantes en decúbitos. El paciente lo hace, pero no de manera inmersiva, sino no inmersiva. El paciente en decúbito puede trabajar de manera no inmersiva en realidad virtual. O sea, ¿qué quiere decir? Viendo solamente la computadora y haciendo el movimiento. Pero para que un paciente ya pueda controlar su tronco, donde ya el paciente controle su tronco, se puede utilizar la realidad virtual semi-inmersiva o inmersiva. Eso es importante. Todos esos aspectos hay que analizar. No estamos limitados que al final o al inicio. Siempre es un análisis, es diferente y cada paciente es distinto. La fisiología de cada paciente es distinto. El contexto de cada paciente también es distinto. Entonces no podría decirte exactamente en esta, pero no quiere decir que no se va a utilizar al inicio, pero tú tienes que ver esto, analizar esto. Como ya te he mencionado, hay 3 tipos de realidad virtual: la inmersiva, la semi-inmersiva y la no inmersiva, que en decúbitos se utilizan las no inmersivas, pero cuando el paciente ya tiene más capacidad motriz, las inmersivas y las semi-inmersivas. Bien, finalizamos con estas 2 preguntas, estimada licenciada. Dice Harold Temo, ¿los pacientes en su investigación de realidad virtual fueron escogidos todos por su lesión en hemisferio derecho o simplemente porque les tocó así los pacientes? ¿Y en qué pacientes se podría realizar mejor esta terapia de realidad virtual? ¿Lesión de hemisferio derecho o izquierdo? En cualquier lesión. Primero respondiendo que se puede realizar ya sea en el derecho o en el izquierdo. Cualquier tipo de lesión a nivel del sistema nervioso central. Y sí los hemos elegido para determinar la topografía, ya que no hemos podido clasificar en edades, no hemos podido clasificar en un grupo determinado, ¿no?, de edades o con las mismas causas. Por lo menos hemos tratado de buscar la misma topografía, que sería la lesión, la secuela en el lado izquierdo, ¿no? Hemos tratado de buscar eso. Ahora, ¿puedes reiterarme la otra parte de la pregunta, por favor? Hola.